Buenos días para todos, para todas. Estamos entonces iniciando esta clase que corresponde a la que debía haber sido hace 8 días, es decir, nos queda un tema pendiente por el asunto del día festivo y yo les dije que les iba a preparar un video para que cubriéramos ese tema. Desafortunadamente, pues no alcancé por otras actividades de la universidad, entonces es esta semana que les voy a preparar ese video, pero ya no sobre el tema del productor musical, sino sobre el tema de las maquetas sonoras, para que ustedes lo estudien y empiecen a preparar la maqueta sonora, el anteproyecto y la maqueta sonora de lo que ustedes piensan hacer como producto en este semestre. Muy bien, vamos a hablar hoy de dos aspectos grandes que son el productor musical, lo que hace el productor musical y la producción musical en sus diferentes etapas. Recuerden que la palabra productor y producción, las palabras productor y producción, están conectadas con la idea de producir. Y eso suena, suena como obvio, pero tiene que ver un poco con la idea de la factoría, del Fordismo, de los canales y medios de producción. Es decir, el productor genera un producto. Y básicamente vamos a entender el productor como esa persona encargada de hacer que una idea musical se convierta en un producto. Y cuando decimos producto, pues ese producto ya debe estar empacado para que el consumidor lo disfrute y lo consuma. Eso suena en términos muy economicistas, pero la palabra viene de ahí y es importante no ser ingenuos y tener claro ese aspecto. Ahora, ese producto también lo podemos regalar, pero no deja de ser un producto por el hecho de no estar mediando la venta de ese producto. Muy bien. Entonces, el productor musical es la persona encargada de llevar esa idea a producto y ese productor, digamos que tiene a veces una sola cara, a veces es una sola persona, sobre todo cuando hacemos autoproducción musical, y a veces es un equipo de personas, cuando se hacen producciones, digámoslo, en las grandes ligas, ya en un momento más industrial. ¿Qué hace el productor musical? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí. Listo, muy bien. ¿Qué hace el productor musical? Define una visión artística del proyecto. Eso muchas veces es en cooperación con los artistas, obviamente, y a veces él es uno de los artistas. Supervisa la producción musical. Eso implica tomar decisiones, por ejemplo, sobre si una toma que se acabó de grabar va o no va, sobre si un solo es así o debiera ser de otra manera y cosas por el estilo. Y toma decisiones creativas y técnicas. Y esas decisiones creativas y técnicas empiezan como a entroncar en una sola manera de pensar, que involucra tanto lo creativo como lo técnico. Podríamos pensar, por ejemplo, que una decisión creativa tiene que ver con el lenguaje armónico, el tipo de armonías, el tipo de voicings y la manera como va a manejar esas armonías. Y lo técnico podríamos decir que podría tener que ver con la presencia en la mezcla de los instrumentos que están representando ese papel armónico y cómo lo están haciendo. Y miren que llega un punto donde los dos temas son casi tan conectados que terminan siendo dos aspectos del mismo tema. ¿Qué más hace el productor? Gestión, en el sentido de que contrata y coordina a los músicos, a los ingenieros de sonido y a todo el personal que participa en la producción y que crea un ambiente de trabajo positivo y productivo. Hay que decir que una producción musical es un asunto de alto estrés. Suelen durar 100 horas, 200 horas en muchos casos y eso genera un tiempo importante de convivencia donde la gente termina muchas veces jalándose el pelo y odiándose porque está en juego, por ejemplo, el tiempo y el dinero. Entonces, es gestión de ese productor, digamos, canalizar todas esas energías para que las cosas funcionen. Respecto a la administración, elabora y gestiona el presupuesto del proyecto, es decir, el productor es el que debe saber cuánto dinero se necesita, cuánto se ha gastado y cuánto queda y tomar decisiones respecto a eso, negocia contratos y licencias y promociona y comercializa el producto final. Puede apoyarse de otros profesionales, sobre todo cuando las producciones son grandes,
Y cuando las producciones son pequeñas, pues a veces también se apoya a nivel de asesoría con otros profesionales, por ejemplo, abogados, contadores, etcétera. Competencias que debe tener un productor musical. La primera, la más importante de todas, creatividad. Ah, y ahí la planteamos desde la habilidad para generar ideas musicales originales y la capacidad para visualizar el sonido final del proyecto. Me voy a centrar un poquito en eso. Lo que más debe tener desarrollado un productor musical es imaginación. Y es una imaginación musical, técnica y creativa. Es decir, tiene que tener la capacidad de escuchar una maqueta o escuchar una idea inicial e imaginarse el producto final, tal cual, cerrar los ojos y ver el producto final y escuchar el producto final en su mente con el tipo de sonido que quiere, con el tipo de mezcla que quiere, con los efectos que desea, con los músicos que quiere poner en esa producción. Es decir, debe ser capaz de imaginarse el proyecto terminado y hacer todo lo necesario, los pasos necesarios para que eso que se imaginó termine pareciéndose al producto que obtiene. Habilidades técnicas. Un productor debería tener unas buenas bases de teoría musical, de grabación, mezcla y masterización. Ayuda la lectura a primera vista, el seguimiento al menos de los scores. Ayuda el conocimiento de aspectos de teoría musical como la armonía, como la orquestación, inclusive como el conocimiento de estilos y técnicas y lenguajes específicos de la música que está produciendo. Liderazgo. Perdón, me salté el manejo del software de producción musical. Y vamos a hablar del software de producción musical más en detalle en la próxima clase, esa que les voy a dejar grabada. Pero básicamente estamos hablando del DAW como el centro de todo el software de producción musical y ese DAW, Digital Audio Workstation, lo que significa DAW, para los que no lo sepan, es como el centro de todo porque se complementa con unos programas más pequeñitos que se llaman plugins. Y los plugins lo que hacen es agregarle funcionalidades al DAW. Funcionalidades que pueden corresponder a efectos, a procesos técnicos, a correcciones de afinación, de tiempo, de lo que sea. Y hay otro software, digámoslo, adicional que también debe estar en la mente del productor, como por ejemplo el software de edición de partituras musicales y eventualmente otros. Por ejemplo, un productor, si estamos diciendo que maneja presupuestos, pues debería saber Excel, al menos mínimamente, y seguramente va a manejar contratos y debería moverse bien con todo el software de oficina en términos generales. ¿Qué más tiene que tener el productor? Liderazgo, capacidad para dirigir y motivar el equipo de trabajo. Si el barco se hunde, es culpa del productor. Entonces es importantísimo esa habilidad de liderazgo. Y la habilidad para tomar decisiones y resolver problemas. El tema de la resolución de conflictos. El productor tiene que ser capaz, cuando se arme la pelea, de resolverla en los mejores términos y de la mejor manera para que todo el mundo quede contento con las decisiones y el ambiente sano de producción pueda seguir adelante. Miren que sobre todo en lo que les he dicho, el productor funge como un líder. Es el líder carismático que se unta las manos, que participa del proyecto, pero que también ejerce una autoridad clara respecto al proyecto. Negociación, habilidad para negociar contratos y licencias, capacidad para establecer relaciones con otros profesionales de la industria. Ese es el encargado de decir cuánto le vamos a pagar a cada músico y en qué condiciones le vamos a pagar y qué requisitos de calidad vamos a tener para pagarle, etcétera, etcétera. ¿Con quién se apoya este productor? Músicos, intérpretes, instrumentistas, arreglistas, compositores, etcétera, inclusive diseñadores sonoros. Sucede mucho en las músicas de hoy que hay un tipo de músico técnico que es el que se encarga de un proceso que se llama diseño sonoro, donde se dice, para esta canción yo quiero un piano que parezca como un Rhodes, pero que también parezca como un piano acústico y que tenga un ambiente así como etéreo. Y entonces el diseñador sonoro, el que dice, listo, para ese piano, ¿qué querés? Vamos a utilizar una técnica de layering, es decir, vamos a poner por capas,
varios pianos distintos y los vamos a correr un poquito en el tiempo y les vamos a poner estos efectos y los vamos a manejar de tal manera, de forma que obtengamos ese sonido de piano que estamos buscando para la producción. En la producción hoy es muy importante y de alguna manera es como ser una especie de luthier. El diseñar los instrumentos electrónicos, sobre todo que participan de la producción. El ingeniero de sonido es el encargado de la grabación, mezcla y masterización, muchas veces somos nosotros mismos, y en condiciones ideales deberían existir ingenieros de sonido para la grabación, para la mezcla y para la masterización en cabezas distintas. Eso es fundamental porque cada uno de esos procesos requiere habilidades diferentes, experiencias diferentes, y hay gente que se dedica solamente a grabar o solamente a mezclar o solamente a masterizar. Además, cuando uno está haciendo un producto, digamos que hay como un embote de proceso que hace que uno pierda objetividad al pasar, por ejemplo, de la grabación a la mezcla y ser uno mismo el que está haciendo la mezcla, porque entonces uno tiene enviciado en el proceso una serie de elementos que deberían ser objetivos. Solución para los que no tenemos grandes producciones y nos autoproducimos: el trabajo en equipo. Si yo estoy haciendo mi producción, le puedo decir, eso podrán hacer ustedes y me gustaría mucho que lo hicieran en los trabajos que vamos a hacer para este semestre. Podríamos decirle a uno de los compañeros, ve, ¿por qué no mezclas vos mi trabajo y yo mezclo el tuyo? Para que no tengamos los oídos contaminados del proceso anterior. Eso es fundamental y es bien interesante. Además es muy interesante el proceso de recibir un material y producir a partir de el proceso específico, por ejemplo, de mezcla, sin haber participado de la grabación. Eso enriquece, eso aporta una nueva visión, una nueva mirada en cabeza de otra persona que siempre va a sumar al proyecto. Técnicos de estudio, personas que asisten en la grabación y configuración del equipo. Casi siempre en la autoproducción somos nosotros mismos, pero en una producción de verdad, los estudios, digámoslo, fuertes en el mundo tienen como música en nuestra universidad una bodega, y a esa bodega el productor acude para decirle, para este tema que vamos a grabar de rock, me gustaría tener estos monitores y estos micrófonos y estos equipos de procesamiento, y téngamelos instalados tal día, y cuando llega el productor y llegan los músicos, todo está dispuesto, y, si no, y lo único que hay que hacer es empezar a grabar. Bien, el asistente de producción, que realiza tareas administrativas y de apoyo; el manager, que es el gerente de la carrera del artista o de la banda. Hoy lo pensamos aquí en nuestro contexto mucho desde la perspectiva de un gestor cultural. Una de las habilidades o de las posibilidades laborales de los gestores culturales es ser manager, y otros que apoyan el proceso de producción, porque acuérdense que llegar a un producto final que va a incluir diseñadores gráficos, fotógrafos, realizadores audiovisuales, animadores, vestuaristas, maquilladores y un ejército de personas que en una autoproducción pues somos nosotros mismos, pero en términos ideales eso se puede crecer. Y a veces en la autoproducción se crece con la hermana, el hermano, el amigo, el enemigo, y personas que nos pueden ayudar de cerca a sacar un buen producto de esa manera colaborativa y muy doméstica. Muy bien, preguntas hasta este momento, inquietudes, comentarios, qué saben ustedes de ese proceso y cómo lo han vivido en sus vidas. Andrés. Profe, sí, usted estaba mencionando sobre monitores. Profe, sí, hola, Es- cierto, creo, espérate que Andrés estaba hablando y se quedó como se fue la voz, que había mencionado monitores. Profe, Sí, es que se me escucha la voz como de fondo y no me deja hablar. tu propia voz. Sí, no sé qué. Será culpa mía, espérate, habla. Aló, hola, ahora sí. Perfecto, listo, si era culpa mía. Y Listo, ahora entonces, sí. un mal Listo. productor musical. Contame, Andrés. Profe, está hablando usted sobre monitores. Era lo otro.
monitores y otras cosas y cosas de producción y entonces como que todas esas cosas que uno necesita sacar de la bodega, ¿cierto? Me gustaría Ujú. saber qué cosas son, ¿no? Pues porque es interesante cuando uno le dice, venga, usted me puede ayudar a traer tal y tal cosa. Y uno por lo general dice, no sé, esta cosa con perillas, así, ¿cierto? Entonces, como que, ¿qué es lo Hombre, que uno, ujú. cuáles son como los elementos? Si vos te vas a autoproducir en tu casa en un estudio casero, pues básicamente lo que tenés que tener es un computador decente con un DAW, una interfaz de audio y un buen micrófono. Y para de contar, nada más que eso. Obviamente se complementará con tener una base para ese micrófono, etcétera, y ojalá tener unas condiciones acústicas razonables, decentes. Ahora, si la producción es más fuerte, más grande, pues esa lista de cosas puede crecer y puede cambiar en función de cada uno de los elementos de la producción. Donde uno dice, no, es que también necesito un amplificador para la guitarra y quiero que ese amplificador sea un amplificador de tubos y que esté metido en una cabina independiente y ese tipo de cosas. Pero pensémoslo un poco más casero desde la perspectiva de la producción en home studio. Básicamente lo que uno tiene que tener es, como les digo, el computador con su DAW y sus plugins, una interfaz de audio y un buen micrófono. Con ese kitcito básico, bueno, y unos audífonos. Con ese kitcito básico, uno ya puede hacer una buena producción. Ahora, a veces una buena producción se hace con un celular y un DAW de estos tipo aplicación como OneLab y un micrófono decentico conectado al celular y unos audífonos y para de contar. Eso depende mucho también del concepto y del productor. Si el productor es muy bueno, trabaja con las uñas y llega lejos. Y si es malo, puede tener el super estudio de grabación y no llega lejos. Sebastián. Profe, hablando de eso, de que con un celular se pueden hacer grandes cosas, pues yo participé en una grabación con varios artistas, por si la Ujú. ejemplo, y se escucha muy bien por lo que decís, el productor logró pues que el trabajo fuera muy bueno y que no se escuchara tanto de que todos teníamos celulares diferentes y cosas, y pues como elementos acústicos diferentes a la hora de grabar, todo. Ujú, exactamente, es un asunto que en este momento sobre todo depende del conocimiento y de la experiencia de ese productor, más que de los equipos que se tengan. Aquí no es tan importante tener cosas como tener conocimientos. Muy bien, chicos, vamos a hablar del proceso. Y entonces, digamos que el proceso de producción musical tiene varias etapas. La primera de esas etapas es la preproducción, lo que se hace antes de. Enseguida la vemos en detalle. El segundo proceso es la grabación. El tercer proceso es edición y procesamiento. El cuarto es la mezcla. Y el quinto es la masterización. Básicamente, esos son los grandes procesos que tenemos en cuenta para una producción musical. Hablemos de cada uno. ¿Qué hacemos en la preproducción? Tener la composición, las composiciones y los arreglos resueltos y terminados, tener la selección de músicos y el cronograma de ensayos con sus objetivos y con sus asuntos logísticos resueltos y tener una planificación de la grabación. Es decir, yo debería tener como terminación del proceso de preproducción básicamente dos productos. El primero es una maqueta. En la maqueta, que puede ser de muchos tipos, y de eso vamos a hablar la próxima clase específicamente, va a ser una clase de maqueta. Eh, esa maqueta, pues, les decía, puede ser, por ejemplo, el arreglo de una vez construido en el DAW con instrumentos virtuales que después se van a reemplazar con los instrumentos reales, o puede ser, por ejemplo, la voz de un cantautor cantando con su guitarra y después todo eso se va a reemplazar con lo que va en la producción definitiva. Entonces, la maqueta, las partituras necesarias eh, con todos los arreglos y un plan de trabajo de grabación, básicamente. Ahí entonces va a ser muy importante como herramienta de trabajo el software de edición
musical, las partituras y la construcción de maquetas y demos. Diferencia entre maqueta y demo. Casi siempre la maqueta es para uno mismo. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, en el proceso de producción yo hago la maqueta y la maqueta a veces la hace solamente el artista y se la lleva al productor para complementarla, a veces la hacen juntos, como sea, pero la maqueta es interna de la producción. En cambio el demo muchas veces es una maqueta más pulida, más organizadita, porque va para afuera. El demo se le entrega, por ejemplo, a un posible padrino de la grabación, que se le dice, mire, estoy haciendo esta producción, este es el demo, mire a ver si usted está en capacidad de financiar esa producción. Entonces es una maqueta mucho más producida, mucho más pulida, mucho más terminada, porque tiene esa finalidad de el afuera. De todos modos, las maquetas, mientras más pulidas sean y mientras más bien hechas sean, más tiempo se ahorra en la grabación. ¿Quiénes trabajan en este proceso de preproducción? Compositor, arreglista, productor musical, básicamente. Cuando lo hacemos en home studio, el artista es el que termina asumiendo casi todos o todos esos roles. Normalmente se trabaja todo en el DAW o a veces se trabaja en una combinación entre el software de edición de partituras y el DAW. Recuerden que la mayoría de los DAW pueden hacer partituras, entonces eventualmente uno podría completar un arreglo usando solamente Reaper y la posibilidad de escribir partituras dentro de Reaper, o podría, si se tiene más confianza de otra manera, esos flujos de trabajo son de cada uno, hacer el arreglo, por ejemplo, en Finale o en Sibelius o en MuseScore, exportarlo como Music XML y ese arreglo exportado llevárselo para el DAW y usarlo en el DAW como maqueta. Hay muchas posibilidades. Hay veces que la maqueta simplemente es a partir de la letra con el cifrado de la canción, que una persona cante con una guitarra y con un metrónomo, importante usar el metrónomo ahí para construir esa maqueta. Hay maquetas muy simples y otras muy sofisticadas. Lo importante de la maqueta es que debe ser suficiente y no tener errores. Ustedes no se imaginan lo traumático y lo aterrador que es cuando se está en una producción musical y en un momento determinado se dice, ah, ese no era el tono, no le sirvió el tono al cantante, tenemos que devolvernos y mirar cómo ponemos todo eso un medio tono atrás. Pero resulta que la producción estaba en mi menor y el arreglista hizo una cantidad de pasajes en armónicos naturales de las guitarras y chao mi menor, porque lo pusieron en fa menor y ya no funcionan esas técnicas, entonces hay que repensar el arreglo. O cuando se dice, por ejemplo, no, aquí falta un compás, ¿qué hacemos para rellenar ese compás? Hoy es mucho más fácil. En otra época, ya te voy a dar la palabra Andrés, cuando me tocó a mí empezar con este mundo, si faltaba un compás, lo que había que hacer era coger una cuchillita y cortar la cinta, agregar otro pedacito de cinta y agregar ese compás que faltaba. Una cosa supremamente complicada, pero eventualmente los productores que tenían mucha experiencia lo hacían. Andrés, contanos. Profe, muy interesante lo que dice usted ahí de, cierto, de cortar la cinta y eso. Antes de darme la palabra, me pareció muy charro. Sí, sí. Profe, por ejemplo, en cuestión de detalles, ¿qué tan detallado puede ser la producción musical? Por ejemplo, apoyaturas, cosas muy, como muy detalladas, cosas muy chiquitas, muy menuditicas, porque a veces, no sé, uno puede trabajar muy bien en, en MuseScore o cierto, en estos que son como tan de la época o como tan de la practicidad de nosotros, los músicos clásicos o músicos de partitura, ¿cierto? Como aquí, pues, eso sí se ve, digamos, esa minuciosidad de detalles o es más, más genérico, más difícil de poner una apoyatura, por ejemplo, o de bajar y subir Ok. la afinación. Ok, hombre, esa pregunta es muy interesante y creo que te la respondo como en varias secciones. La primera es que uno podría decir que el arreglista o el compositor son como una especie de jefes y uno como jefe decide qué grado de autonomía le da a quien va a ejecutar una tarea. Entonces, por ejemplo, es posible que yo como jefe, como compositor o como arreglista, decida escribir simplemente un cifrado, porque sé que tengo un guitarrista
que tiene la capacidad de aportar una cantidad de cosas que yo quizás no estaría en capacidad de escribirle o que quiero darle la oportunidad a él de que las aporte. Entonces digo, por ejemplo, me traje el super pianista de salsa para una producción de salsa, ¿qué le debo escribir? Un cifradito y unos obligados, nada más. Si me pongo a escribir todo el detalle con todas las articulaciones y con todas las cositas que quiero ahí, es probable que no me lo toque en primer lugar, y en segundo lugar, si me lo toca, es probable que él tuviera mucho más que aportar que lo que yo le voy a obligar desde mi rol como compositor. Entonces a veces es interesante decidir qué tanto le quiero dar esos detalles al intérprete para que el intérprete lo resuelva. Pasa lo mismo con todos los instrumentos. Si yo soy un gran violinista y soy el arreglista, es posible que pueda tener un gran nivel de detalle respecto a asuntos relacionados con las técnicas, los arcos, las digitaciones y ese tipo de cosas. Pero también es posible que yo simplemente escriba solo las notas y le diga al violinista, usted es el violinista, haga su trabajo y haga sus aportes aquí. Entonces, lo primero es la decisión de como compositor o como arreglista o como productor, cuánto aporte creativo le quiero permitir a cada uno de los músicos. Hay veces que es fundamental que uno invita, por ejemplo, un acordeón vallenato a una producción y con seguridad él va a saber más de acordeón vallenato que uno como compositor. Entonces quizás lo mejor es decirle de una manera muy simple que quiere uno, a veces simplemente basta contarle oralmente qué quiere, el tipo escucha la producción y aporta su acordeón. Hay veces que funciona un cifrado, hay veces que funciona un cifrado y escribir algunos obligaditos, pero yo no me pondría a escribir detalladamente con todas las articulaciones dinámicas, etcétera, etcétera, un papel de acordeón vallenato. Entonces, ese es el primer lugar. ¿Cuánto nivel de detalle quiero yo conceder? El segundo es que a veces la producción se trabaja un poco más de afán y la partitura no tiene un sentido editorial. Es decir, yo a veces hago una obra para publicarla en un libro o en una revista y entonces allí quiero que la obra viaje con todos los detalles posibles para que un posible intérprete pueda utilizarla y llegar a una interpretación parecida a lo que yo estaba queriendo. Y además, una cosa importante, la partitura viaja sola. En cambio, en la producción musical, yo como arreglista o como productor estoy metido dentro de la producción musical. O sea, es muy distinto que yo escriba simplemente las notas y no ponga mucho detalle respecto a la articulación, etcétera, etcétera, porque yo voy a estar ahí y le voy a decir al intérprete, mira, lo que yo quiero es esto, y este pasaje lo vas a asumir de esta manera y lo vas a tocar de esta manera. O simplemente eh, la partitura que viaja sola está publicada en un libro y seguramente a mí como compositor o como arreglista no me van a llevar. Simplemente van a coger la partitura del libro y se la van a aprender y funciona de otra manera, ¿cierto? Y finalmente, en tu pregunta, Andrés, que es muy interesante, lo último que quiero decir es que uno podría poner en la maqueta a sonar todos los detalles hasta el punto de que la maqueta suene como una tremenda producción. Inclusive, ustedes saben que en muchas producciones hoy, por ejemplo, para el cine, para los videojuegos, se opta por hacer un trabajo exclusivamente con instrumentos virtuales o con instrumentos virtuales y algunos reales, donde se llega a unos niveles absolutos de detalle en la interpretación. Ahora, eso a veces, si la maqueta no es para utilizar esos instrumentos virtuales, puede ser perder tiempo. Es decir, si yo me pongo a ponerle a las cuerdas cada uno de sus ataques, vibratos, técnicas, cambios de arco, etcétera, etcétera, y luego llamo un cuarteto de cuerdas para que toque eso y borro el de la maqueta, pues no tiene mucho sentido que vaya a hacer eso. Pero si mis instrumentos virtuales son los que van a quedar en la producción, sí tiene mucho sentido que llegue a esos niveles de detalle y que los puedo hacer tanto desde el software de notación musical, Score, Finales, Sibelius, Dórico, el que ustedes quieran, y llevármelo para el DAW como directamente en el DAW, o como una combinación de ambos, unos detalles aquí y otros detalles allí. Andrés, Profe, sí, no molesto más. hombre, usted no molesta, nadie molesta aquí, todo lo que quieran decir nos enriquece la clase. No vuelva a decir eso. Listo. Profe, no vea. Por ejemplo, pues yo veo que el máster, por ejemplo, de MuseScore es
tal, ¿cierto? Una cosita chiquita. Entonces, bueno, uno llevárselo para el DAO es una buena propuesta, así como está hablando usted. No, es que no, la pregunta también era porque, es que no sé si recuerdo bien si vi en FL Studio que tenía las barritas, ¿cierto? Estas barritas que aparecen en el transcurso del tiempo, pero también tiene incluido como una especie como de MuseCore adentro, como una parte, no, si usted no quiere editar con estas barras, que son espacio-tiempo, entonces pues lo que puede hacer es irse a la parte usted maneja mejor notas entonces no sé si estos software, la pregunta es si los software de producción tienen al mismo tiempo, como ellos tienen este paneo tan espectacular que usted ahorita mostró, ¿cierto? No sé si al mismo tiempo tendrán para uno editar con noticas pues redondas, blancas, porque es que uno apunta de como de esas barras, ¿cierto? Y de subir y de bajar y de, no, venga, más cortico, o sea, como la precisión de uno decir, no, venga, hasta acá, ¿será que hasta acá es una semicorchea? ¿Cierto? Eso es como más o menos la duda y la pregunta porque, y el nivel de detalle a decir uno, no, directamente pongo una fusa, luego, ¿cierto? O sea, qué tan Hombre, especializados son estos software? ok, hombre. Todos los DAO, prácticamente todos los DAO del mercado permiten trabajar con partituras. No de una manera tan profesional y detallada como un software de edición de partituras. Es decir, tú puedes hacer una buena partitura en Reaper o en Logic o en Pro Tools. Pro Tools se conecta con un editor de partituras específico. Con todo se pueden hacer partituras, pero no son partituras como destinadas a una producción editorial con todo el detalle y con toda la belleza. Son partituras más para trabajar sobre ellas en la producción. Ahora, vos mencionaste una forma de editar que es lo que llamaste barras, realmente se llama rollo de pianola, en inglés piano roll, y está imitando, sí, un gráfico de espacio, de tiempo contra alturas, donde cada una de las notas está dibujada como una barrita. Todos ustedes han visto eso y después lo vamos a mirar un poco con más detalle. Todos los DAO tienen esa forma de edición. Y todos los DAO tienen además otra tercera forma de edición que es una lista de eventos, una planilla como una hoja de Excel donde están cada una de las notas y controladores y vibraticos y detallitos y cositas que fueron pasando en la ejecución para que uno las pueda editar de ahí. En la práctica uno debería utilizar las tres formas de edición. Cada una tiene sus momentos donde es más útil que las demás. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un arreglo y lo que quiero es que todo el mundo esté tocando corcheas, etcétera, etcétera, pues lo más práctico es escribir las notas y usar la herramienta de mi DAW que me permite escribir directamente notas o tocar y visualizar sobre las notas y editar allí. Pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, el fraseo de eso que acabo de poner allí, y yo quiero que cada una de esas corcheas sea un poquitico más cortica para que sea, digamos, portato, casi estacato, entonces es en el piano roll donde mejor hago esa edición. O si yo, por ejemplo, tengo un acorde y yo quiero que ese acorde que lo puse notica por notica en el pentagrama suene como un arpellato, la mejor forma de hacer ese arpellato, o casi la única, va a ser en el piano roll directamente. Y si yo, por ejemplo, dejé hundido un controlador, el pedal de sustain, se me quedó hundido, dejé de grabar y el pedal todavía estaba hundido y quiero saber dónde pasó ese problema, la mejor forma de hacer la edición es en la lista de eventos para que yo busque a ver dónde es que falta un pedal off y lo ponga, o borre uno que me está sobrando, etcétera. Entonces, básicamente los DAW tienen esas tres formas de edición y uno debería complementarse entre esas tres formas de edición. ¿Queda más o menos respondida la pregunta o no era por ahí? No, esa era la pregunta, profesor. Esa era la respuesta, Listo, perdón. Muchas gracias. listo, ok. Muy bien, perfecto. Entonces, desde la perspectiva de la autoproducción, cuando hacemos este papel en un home studio, es el artista el que hace casi todo y básicamente trabaja con el DAW
Y muchas veces la maqueta se diluye con el resto de la producción porque al ser una producción de uno mismo se pueden tomar muchas decisiones eh, y modificarlas en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en la mayoría de los DAO uno puede colocar las diferentes secciones de la canción y después decidir en qué orden va. Y uno decir, ya no me gustó que fuera la estrofa primero y después el coro, prefiero ver el coro y que el coro se repita 2 veces antes de la estrofa y escuchar esas posibilidades para tomar una decisión después. Entonces, a veces esa es una ventaja de la autoproducción y es que uno solito, encerrado en la casa, en una lógica de autoproducción, puede tener más control sobre esos procesos. Vamos al siguiente proceso, que es la grabación. ¿En qué consiste la grabación? La palabra lo indica con claridad, es tener ya grabados todos los audios que van a quedar de manera definitiva en mi producción musical. Eso supone básicamente 3 subprocesos. La primera, la configuración del estudio, es decir, cómo voy a armar las cosas para hacer posible la grabación. Uno diría que es mucho más compleja en un estudio profesional que en un home studio, pero pónganse a pensar en esto. Por ejemplo, yo mismo me grabo cuando estoy tocando, lo que supone tener la posibilidad de controlar el DAW desde mi celular para poder poner el DAW sobre el atril con mi partitura y poder estar manejando el DAW. Porque si no, me tocaría poner el DAW a grabar, dejar 8 compases de cuenta, ir corriendo, sentarme, coger el instrumento y empezar a tocar. Y si me equivoco, pues vuelve y repite la misma cosa. Entonces, a veces esa configuración incluye, por ejemplo, el poder controlar el DAW desde el celular, el acomodar todas las cositas para que funcionen y acomodar la sonoridad, donde voy a poner los micrófonos o el micrófono, qué tipo de micrófono voy a utilizar, qué técnica de microfonía voy a utilizar con ese micrófono, etcétera. Entonces tenemos la configuración del estudio allí. La segunda, la captura del audio, propiamente la grabación. Y también allí hay técnicas, si voy a grabar todos los instrumentos juntos, o los voy a grabar en bloque por secciones, o voy a grabar unas partes todos juntos y otras partes por secciones y otras partes de manera individual. Esas son decisiones respecto a la captura de audio que hay que tomar. Ahora, si voy a grabar toda la canción completa y hacer varias tomas para después decidir a partir de esas varias tomas, o si voy a ir grabando e ir ponchando, se dice en un lenguaje coloquial, los pedacitos hasta que tenga una sola toma, pero correctamente hecha con todas las estándares de calidad que quiero y con todas las intenciones creativas y artísticas pues que quiero que queden allí. Y edición básica, digamos que durante la grabación uno hace un poquito de edición, no es la edición definitiva que hace en postproducción, pero sí corta pedacitos que no va a utilizar, corta pedacitos donde hay ruidos, donde hay una tos, donde alguien pasó la página y se quedó notando mucho, y cosas simples de edición. Es importante que después de la edición todo quede lo más limpio posible para el proceso que sigue. Siempre piensen como que cada proceso tiene que entregar una versión lo más limpia posible para el proceso siguiente. Entonces aquí tenemos que saber básicamente 3 cosas. La primera, cómo trabajar en una grabadora multipistas o en un DAW que tiene esa función de grabación multipistas, técnicas de microfonía, es decir, para cada uno de los instrumentos, qué tipos de micrófono debo utilizar y según la intención y el concepto de lo que quiero grabar, dónde voy a poner esos micrófonos con relación a esos instrumentos. Y lo otro, la grabación en directo, todos los instrumentos juntos o por secciones instrumentales o individualmente. Y si quiero grabar en directo toda la canción completa o grabarla por secciones. A veces es parte del productor decir, bueno, la parte más difícil de este arreglo es el interludio. Vamos a empezar por el interludio y después cogemos el primer coro y después cogemos la sección A. Entonces, parte de esa planeación es también lo que se hace aquí. ¿Quiénes participan? Ingeniero de sonido, músicos y productor. Y cuando se piensa desde la autoproducción, hay que saber técnicas de microfonía, software de grabación, el DAW básicamente, y el artista debe aprender a optimizar su espacio acústico y elegir el equipo adecuado dentro de su presupuesto. Es decir, aprender a trabajar con lo que se tiene. Y lo que se tiene a veces son las uñas. Por ejemplo,
Si yo fuera a grabar en esta habitación, que es un rinconcito de mi apartamento, voy a tener todos los problemas del mundo. Quizás debería grabar en otra parte del apartamento, así los equipos estuvieran en este rinconcito del apartamento. Y si en el lugar donde voy a grabar hay mucha reverberación y hay muchos problemas acústicos, por ejemplo, es una buena idea grabar dentro de un closet o poner el micrófono con su base entre el closet y que quede arropado por la ropa que está colgando en el closet para simular un poquito una cabina y tener un poco un espacio más controlado con menos reverberación y yo hacerme a tocar afuera del closet. Es decir, optimizar lo que se tiene para obtener los mejores resultados posibles. Ahora, hoy se puede hacer mucha trampa, uno puede deshacerse del ruido de fondo, deshacerse de la reverberación que tenga en el espacio donde está grabando. Yo les contaba el otro día que había un plugin de una empresa que se llama Waves, que hacían su publicidad muy bonita, grabando una cantante en el metro de New York y luego limpiándola y parecía grabada en un estudio, a pesar de que había grabado en el metro, sentadita en un vagón del metro, con el micrófono puesto ahí y con todo el ruido y con toda la interferencia posible que uno puede tener en un metro. Sin embargo, el plugin es tan bueno que permite limpiar eso de reverberación y de ruidos para que quede como si hubiera sido grabado en un estudio. O sea, hoy tenemos todas las trampas posibles para hacer. Siguiente proceso, edición y procesamiento. ¿Qué hace uno allí? Básicamente tres cosas. La primera, limpieza del audio. ¿Qué es limpieza del audio? Quitar los ruiditos, las cosas que no forman parte de la ejecución y que quiero que no estén. Por ejemplo, ruidos de la mecánica de la guitarra, cuando paso de traste a traste, ruidos de los pedales del piano, qué sé yo, ruidos mecánicos de los instrumentos que quiero que no estén allí, etcétera. Ruidos de fondo. Y tengo la ventana abierta y resulta que me traje para que grabara una voz a un super cantante y se me olvidó que tenía la ventana abierta y el super cantante vino de Alemania a grabar mi voz y tengo la voz del super cantante, pero ya él no está en la ciudad, ni en el país, ni está dispuesto a volver y si yo quiero recuperar esa voz, pues tengo que ver cómo le quito el ruido de los carros que están sonando aquí porque la ventana está abierta. Entonces, esa es una parte del proceso. Otra parte del proceso, afinación, resolver problemas de afinación. En este momento de la vida, chicos, es imperdonable que una grabación tenga problemas de afinación. Ahora, no necesariamente uno quiere llegar como en las músicas urbanas a utilizar las herramientas de afinación de una manera creativa para que se note como una edición en el timbre de la voz y la voz suene como robótica, con una cantidad de autotune. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un procesamiento de la afinación suficiente para que no queden los errores de afinación, pero que tampoco se puede notar. Es decir, tiene que ser quirúrgica. Esta notica era un re y quedó 4 cents por debajo y entonces yo la voy a acomodar, pero la voy a acomodar de manera que no se note. Esta nota tiene demasiado vibrato y ese vibrato está interfiriendo con la afinación porque es un coro y allí ese vibrato me molesta, lo quiero un poquitico más cerradito. Lo importante, que no se note en esta parte del proceso. Timing se refiere, aunque suena raro, simplemente a lo que llaman por ahí los concursos de música encuadre. Es decir, que todos entren al mismo tiempo y salgan al mismo tiempo. Acomodar todo para que en cada una de las frases, cada una de las entradas y cada una de las salidas y en cada una de las notas, por ejemplo, cuando son instrumentos de viento es muy importante tener eso en cuenta, todos entren al mismo tiempo y salgan al mismo tiempo. Efectos y procesamiento de señal. Allí tiene sentido pensar en una primera instancia en ciertos efectos, como por ejemplo, cuál va a ser la configuración de efectos de una guitarra eléctrica. Entonces aquí yo quiero, la grabé limpia para poder tomar decisiones, y ya les hago una aclaración respecto a eso, pero ya en la versión definitiva de la guitarra, yo puedo decir, no, quiero ecualizarle y después del ecualizador le voy a poner un poquito de flanger y después del flanger un poquito de delay y después de eso la voy a comprimir un poquito y este es el sonido de guitarra que yo quiero. Lo puedo ajustar en la mezcla, pero esta es una idea del sonido de guitarra que yo quiero.
Ahora, normalmente uno durante la grabación debería brindarle al guitarrista, si el guitarrista es uno mismo, y podría estar hablando de cualquier instrumento, una sonoridad parecida a la sonoridad definitiva de lo que estamos grabando. Entonces, claro, esos efectos se ponen de entrada en el DAW cuando se va a grabar, pero no se graban. Es decir, la guitarra o la voz o el instrumento que sea queda absolutamente limpio para uno después tomar decisiones. ¿Cuándo grabaría uno los efectos? Cuando son efectos externos a los efectos que uno tiene en el estudio. Por ejemplo, vino un bajista y trajo su pedalera y utilizó unos presets muy interesantes de esa pedalera y así quedó grabado el bajo porque así era como lo quería él y así fue como concertamos que debía quedar con los efectos de su pedalera. Ahí cómo hay que grabarla, ahí no es la señal limpia del bajo, ahí es la señal procesada por la pedalera que trajo el bajista. Entonces miren que las cosas van mucho en función del tipo de producción que estamos haciendo, del enfoque de esa producción y de qué es lo que queremos lograr. Bien, métodos. Edición no destructiva. Y hay una cosa maravillosa que se hace hoy y que antes no se podía hacer, y es que uno puede deshacer las ediciones, puede hacer ediciones no destructivas, donde uno dice, voy a cortar este pedacito, pero ese pedacito queda ahí y después puedo volver a estirar y ahí estaba. Entonces, eso es edición no destructiva, es decir, ediciones donde yo puedo cambiar de idea y devolverme en el proceso. Eso es fundamental, sobre todo en esta parte del proceso y creo que realmente en todo el proceso. Uso de plugins como compresores, ecualizadores, reverberaciones, etcétera. Y aquí se utilizan es como para ir viendo cómo va quedando la grabación. No se utilizan de la manera limpia y definitiva como uno lo haría en el proceso de mezcla y masterización. Cuantización. ¿A qué me refiero con la cuantización? Básicamente el poder acomodar el ritmo a una matriz de precisión. Es decir, si la matriz de precisión son, por ejemplo, corcheas, yo poder hacer que cada nota que esté un poquito antes o un poquito después se acomode exactamente al lugar donde debe ir en el tiempo esa corchea. Ese proceso se llama cuantización y se puede hacer tanto para las cosas que uno tiene en instrumentos virtuales usando MIDI como en las cosas que tiene grabadas en audio. Y corrección de tono, que hay varias herramientas para hacer esa corrección de tono, algunas nativas del DAW, en Reaper por ejemplo podemos contar con herramientas nativas para eso, y otras a través de plugins. El más famoso de esos es Autotune y tiene una mala fama porque pone a los cantantes a cantar aunque no canten y porque la usan en las músicas urbanas para colorear las voces de una manera muy específica, adecuada para las estéticas de esas músicas urbanas. Pero no los invito aquí a que dejen un poco de lado los prejuicios respecto a ese tipo de cosas y entiendan que ese tipo de herramientas, como por ejemplo el Autotune, se pueden usar de una manera correctiva y quirúrgica sin que se note absolutamente nada, pero que sí se note que la producción está como tiene que estar en términos de afinación. Ahora quizás uno no corrige todas las notas, quizás uno deja ciertos dejes de afinación, portamentos y cositas por el estilo para que no se pierda la personalidad del cantante, pero es fundamental estar conciliando todos esos aspectos todo el tiempo. Edwin, contanos. Buenos días, profe. Quería hacerle una pregunta sobre el tema de cuantizar. Para cuantizar con el programa, bueno, no sé cómo se llaman los programas, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo eso se hace si yo necesito correr X o Y figura, figura que está corrida del ritmo? ¿Para ajustar eso se hace automáticamente o eso hay que hacerlo directamente la que uno siente auditivamente que está corrida del tiempo? Hombre, no sé si esa es una... Sí, perfectamente, y es una tremenda pregunta, es muy útil. Y la respuesta es que son las dos cosas. Muchas veces uno esa cuantización, cuando no quiere alterar mucho lo que se grabó, por ejemplo, es un solo, pero en ese solo me estorba que la primera nota que está apoyando un tutti esté un poquito corrida de tiempo, yo acomodo esa notica y dejo el solo tal cual estaba. En esos casos tiene mucho sentido hacer una cuantización absolutamente manual.
Uno escucha con el metrónomo, va revisando y va acomodando cada cosita en el metrónomo y visualmente que le dé exactamente en el punto donde tiene que estar. Hay veces que esa corrección se hace de manera automatizada, tanto cuando es MIDI, instrumentos virtuales, como cuando es audio. Entonces, sí se pone, por ejemplo, un porcentaje de cuantización. Acomódemelo, pero no al 100%, al 98%, para que quede algo del fraseo y, digámoslo, de la imprecisión propia de la interpretación sin que se pierda su personalidad. Entonces, uno muchas veces utiliza una cuantización a mano y otras veces utiliza una cuantización automatizada, y a veces esa cuantización automatizada decide qué tan notoria tiene que ser, porque la idea no es que quede como un robot, pero quizás algunos de los instrumentos de la producción sí deberían quedar como un robot para que no me generen problemas en el proceso de producción. Entonces son decisiones que uno va tomando. Lo que preguntas también es aplicable al mundo de la afinación. Yo puedo aplicar una corrección de afinación automática para que él resuelva también en el porcentaje que yo le pida las situaciones de afinación que se presenten a lo largo de toda la obra. O también puedo decir, yo no quiero corrección automática de afinación, voy a intervenir solo ciertas noticas que siento que me están generando problemas y voy a esa notica y la acomodo donde tiene que ser. Entonces, tanto, miren que es lo mismo. La afinación y la cuantización son lo mismo, solo que la afinación es en el espacio de las alturas, en el espacio de los tonos, y la cuantización es en el espacio del ritmo, pero es acomodar todo a los valores que debería tener, a veces de manera precisa y a veces de manera un poquito más relajada, a veces de manera manual y a veces de manera automatizada. ¿Está bien la respuesta? ¿Está clara o te queda alguna duda, Edwin? No, muchas gracias, muy acertada su respuesta. Quedo pues satisfecho Listo. con la respuesta. Listo, hombre, muchas gracias a ti. Muy bien. Entonces aquí participa el editor de audio y el ingeniero de mezcla. No necesariamente son la misma persona cuando el proyecto es suficientemente grande. Ahí hay dos cosas importantísimas que decir, sobre todo cuando uno se autoproduce. Uno debería conocer muy bien su software y debería conocer muy bien el arsenal de plugins con el que está trabajando con su software. Pero eso no sirve de nada si uno no tiene un oído crítico para resolver e identificar las situaciones que tiene que intervenir. Y si además no tiene, como les decía ahora, una imaginación suficiente como para poder saber qué es lo que uno necesita, donde uno dice, aquí me gustaría utilizar un compresor, y de esos compresores que yo tengo, el que quiero es este, porque soy capaz de imaginarme exactamente cómo sonaría ese compresor si lo pongo allí. Entonces es un asunto como de oído crítico y de capacidad y conocimiento de las herramientas que uno tiene para saber exactamente cuál va a utilizar y poder imaginarse con mucha precisión, que va creciendo a medida que uno va teniendo experiencia, cuál es el resultado que va a obtener con el uso de esa herramienta. Inclusive con las limitaciones de esa herramienta, cuando uno dice, ese compresor no es el compresor ideal, pero es que a mí me encanta cómo suena porque él le aporta un poquitico a ciertas frecuencias, pero entonces lo voy a utilizar solamente en esas ciertas frecuencias, en estas condiciones y en esta parte de la canción, porque aquí yo quiero esto. Y miren lo importante que estoy diciendo de una frase que parece intrascendente, aquí yo quiero esto. Esa es una frase importantísima del productor. El productor tiene que saber qué quiere y técnicamente cómo lograr eso que quiere. Y tener la imaginación para ser capaz de anticiparse y saber qué es lo que quiere. Ahí quiero hacer un paréntesis antes de irme a los procesos de la postproducción, al proceso de mezcla. Y ese paréntesis es en relación con la verdad y la posverdad. Esto sonó como a otra clase, pero tiene mucho que ver. Cuando uno escuchaba ciertas producciones en alguna época de la vida, le preocupaba mucho saber si eso se podía sustentar en concierto o si esos músicos realmente eran capaces de tocar lo que estaba pasando allí en la producción o no. Pero digamos que hoy estamos en una época un poco más de posverdad respecto a ese tipo de cosas,
y lo que importa es la experiencia que yo puedo construir a partir de la producción musical, no si eso es posible o no es posible. Y piénsenlo un poco desde la perspectiva del cine. A mí no me preocupa que Superman no sea capaz de volar en la vida real y que me esté engañando en la película. Yo sé perfectamente que me están haciendo creer que Superman vuela y a mí eso no me ofende, ni me preocupa, ni me altera de ninguna manera, porque yo precisamente voy a eso, a que me simulen que un señor puede volar y que yo disfrute con la experiencia de imaginarme a ese señor volando. Pasa lo mismo con una producción. En este momento la producción musical se piensa también mucho desde esa perspectiva de la ficción, donde es posible que un pasaje no sea tocable, que no lo puedan sustentar en una presentación en vivo, pero no importa. Si funciona en la producción y tiene sentido en la producción, es absolutamente bienvenido. Ahí no es un asunto de mentira o verdad, es un asunto de ficción versus realidad. Entonces una producción musical podría ser muy documentalista, periodística, diría yo, casi ir a la verdad y retratar en la grabación una cosa que es posible de obtener acústicamente con los medios tradicionales y que uno puede ir al concierto y ver que esa gente toca exactamente así. Pero también puede mirar una producción desde una perspectiva más de ficción, donde va a escuchar cosas que le procuran una experiencia y que no importa mucho si esa experiencia es posible de reproducirla en la realidad. Eso es un asunto de concepto, muchachos, pero pensarlo hoy desde esa perspectiva es muy importante. Así como en el cine, no todo lo que uno ve debería ser posible de resolver de la manera en que está allá. En las producciones musicales pasa lo mismo. Y les voy a poner un último ejemplo para este paréntesis que me parece que puede ser diciente. ¿Se acuerdan de las balas en Matrix? En Matrix las balas viajan en cámara lenta, inclusive tienen la posibilidad de hacer efectos y desviarse y llegar al objetivo. Uno sabe que en la vida real eso no es así, pero importa, no. Eso se llama en literatura pacto ficcional. Es un pacto que hacemos entre el que está escuchando la producción y el que hizo la producción de decirle, usted sabe que eso no es verdad, pero mire qué chévere, disfrútelo, aunque usted sabe que eso no es verdad. Muy bien, en la mezcla, ¿cuáles son, ¿cuál es el sentido de la mezcla? En primer lugar, es poner todo junto y garantizarle un espacio acústico a cada una de las cosas que están puestas allí en esa producción. Los subprocesos ahí, el primero fundamental, balance de niveles, me refiero al volumen, a la intensidad, qué debe escucharse, cuáles son los planos sonoros que deben hacer que determinada cosa en un momento dado esté por encima de otras. Por ejemplo, un solo seguramente deberá estar por encima en nivel de su acompañamiento. Panoramización. La gente dice coloquialmente, o todos decimos coloquialmente, de vez en cuando me van a escuchar a mí decir paneo, pero regáñenme porque la palabra correcta es panoramización. ¿Y a qué se refiere? Cuando la grabación es en estéreo, se refiere a dónde coloco cada uno de los instrumentos en ese espacio estéreo, que quiero que suene en la mitad, que quiero que suene por un solo parlante, que quiero que suene por el otro solamente, o inclusive que quiero que se vaya desplazando de un lado a otro durante un pasaje determinado el que estoy haciendo. Eso se llama panoramización. Y miren que hasta ahí yo tengo colocados los instrumentos en dos dimensiones. En la dimensión del nivel, imagínenselo como así, si me están viendo el video en este momento, y en la dimensión de la panoramización, y es a qué ladito queda el estéreo. Me queda, ya te voy a dar la palabra a Edwin, me queda faltando una dimensión, que es la profundidad. ¿Cuáles cosas quiero que se oigan más al frente, más aquí pegadas de mi frente, y cuáles quiero que se oigan más al fondo? Esa la logro con la reverberación y con el delay, o con las reverberaciones y los delays. Entonces en la mezcla, yo lo que hago es poner todo en los niveles adecuados y en el sitio adecuado, una representación del espacio para que se escuche exactamente con el concepto que yo quiero que se escuche. También emparejo, por ejemplo, dinámicas usando compresores, usando procesadores dinámicos. De eso hablaremos después en su debido momento. Edwin, hola, contanos. Una preguntita, profe. Esa panoramización, voy a
paneo. Eso. Como depende, hay una regla para todos los formatos o depende del género. Por ejemplo, en mi caso, que yo he grabado muchos vallenatos en el acordeón, creo que esta gente ya tiene como una forma de panear, ¿cierto? Pero la pregunta es si eso aplica para todos los géneros, por ejemplo, si es balada o rock. Cada género me imagino que tiene su forma de panear. Sí, señor. Ese formato, no sé si me hago entender. Entonces, si es una regla para todos los diferentes géneros o cada género maneja ahí sus trucos para eso. Muy buena pregunta, Edwin. Cada género maneja sus convenciones. En términos generales, en cada género se tienen unas lógicas, unos cánones sobre cómo trabajar. Y la panoramización y la cantidad de reverb y el tipo de reverb que se utiliza y los niveles y todo ese tipo de cosas, digamos que son convenciones muy específicas de cada género. Ahora, puede haber algunas cosas que son muy generales, por ejemplo, la costumbre, casi siempre, en cualquier tipo de producción de la mayoría de los géneros, es poner el bajo en el centro para que se escuche por los dos altavoces o por los dos audífonos. Eso se usa en casi todas las músicas. Y es una costumbre que viene de los discos de vinilo y que tiene que ver con una situación puramente mecánica de los discos de vinilo, y es que en los dos tracks del estéreo debería estar equilibrada la energía para no tener problemas en el proceso de corte del disco. Pero eso se volvió, siendo un asunto técnico, una convención casi universal. Ustedes casi siempre el bajo lo van a escuchar en el centro de la panoramización. Ahora, la parte siguiente de la pregunta es: ¿hasta qué punto debe uno apegarse a esos estándares? Y eso es una decisión. Si uno quiere hacer un vallenato ajustado a los cánones y que funcione en todos los ambientes de vallenatos, pues tiene que seguir esos cánones y seguir esos estándares. Pero a veces uno dice, no, yo me quiero salir un poquito y me la quiero jugar un poquito. Estoy pensando, por ejemplo, en la armonía de los caminos de la vida, para poner un ejemplo de vallenato, donde es la armonía de esa canción, círculo de cuartas y ese tipo de cosas, se sale completamente del canon. Pero es una canción que empezó a formar parte del repertorio y que hizo su aporte y que de alguna manera empieza a condicionar evoluciones del repertorio. Pasa lo mismo si yo digo, ay, es que qué chévere que yo quiero tener dos acordeones dialogando en esa canción y los quiero panoramizar uno a un lado y otro al otro lado para que se sienta ese diálogo entre los dos acordeones. Eso es raro en los vallenatos no pasa eso, no se usa eso, pero puede que sea la fórmula para que ese vallenato mío sea exitoso. Y es parte de la experiencia, de la creatividad, del concepto y de lo que uno quiera jugársela, por decirlo así, en esa producción. Una cosa importantísima, Edwin, es un asunto también de capacidad de riesgo, donde uno diga, me quiero apegar estrictamente a los estándares del género o me quiero salir un poquito a sabiendas de que eso me puede costar que el tema sea un fracaso, pero vale la pena. Hay temas que se arriesgaban tremendamente y lo que han hecho es transformar la historia de la música y la producción musical. Entonces piensen, por ejemplo, en un estándar roto, así simplemente, que es el Bohemian Rhapsody de Queen, una canción supremamente larga para una época en que las canciones, para ser programadas en la radio, tenían que durar 3 minutos o un poquito menos de 3 minutos. Y esta gente se la juega con una canción de casi 8 minutos de duración. Eso es capacidad de riesgo, pero también es vuelo desde el punto de vista estético. Y hasta dónde quiere uno es una decisión del productor, básicamente. Concertada con los músicos, con los arreglistas, con los compositores, pero es una decisión de producción, una decisión del productor. ¿Hay que saber esos estándares? Sí, hay que saberlos. Y el género en el que uno se mueve, uno debe conocer las lógicas de juego, las reglas de juego de ese género, pero no necesariamente para quedarse ahí. También puede ser para trascenderlas o para salirse. ¿Está bien la respuesta o algo que complementar, Edwin? ¿O cuál es tu visión respecto a ese asunto del canon, por ejemplo, en el vallenato, de las reglas y lo fijas de esas reglas o no? Contanos. Luego le damos la Profe, no, palabra a yo Sebastián. simplemente he ido a los estudios a grabar. No he tenido pues como ahora que estoy viendo este curso,
me siento muy interesado porque a veces no quedo satisfecho. Por ejemplo, yo grabo varios acordeones. Una producción lleva, antes no, antes era un solo acordeón, una sola captura, pero Ajá. ahorita uno graba el bajo del acordeón, ya no se graba junto con el coro, sino que uno primero graba la melodía en el coro y después dobla el bajo para que suene más limpio. Y también a la melodía se toca octavada, o esa misma melodía se hace 2 veces. Exactamente la misma melodía se dobla 2 veces o se captura con 2 micrófonos. Así me lo han hecho. No sé para qué hacen ese truco, pero me dicen, no, es que para que no tengas que grabar el acordeón 2 veces, lo grabamos con 2 micrófonos y 2 canales. Listo, bueno. No sé qué hacen, eso como que le da más cuerpo, más ponche al acordeón. Pero aparte de eso, también se le hacen doblajes de tercera, de octavas, agudas. Y en fin, uno termina grabando hasta 5 acordeones para al final es uno solo que no se lo mezclan y suena muy chévere. Entonces, sí quedo satisfecho con la respuesta. Pensé que de pronto había una fórmula rígida para el tema de del paneo, pero veo que no, dependiendo del género y también del gusto. Parece que el gusto también influye mucho en eso, el Por gusto de la supuesto. persona. Edwin, y habría que complementar que hay géneros, digamos, lo que son más estrictos con esas cosas, hay géneros que son más experimentales, por ejemplo el jazz, y es posible que en una producción de jazz haya más lugar para discutir innovaciones respecto a ese tipo de cosas y que el vallenato sea un poquito más cerrado respecto a esos estándares. Pero ahí es importantísimo y de aprender en este tipo de cursos ideas y cosas y posibilidades para que las puedas proponer. No obstante, no seas el productor, puedas decir, ay, ¿qué tal si hacemos esto? Es muy importante, muy chévere lo que nos estás contando de que los vallenatos debería sonar como un solo acordeón, finalmente así va a sonar, pero muchas veces ese es el doblaje de 4 o 5 más acordeones. Y esos 4 o 5 más acordeones podrían variar. Decís, por ejemplo, se gana cuerpo, se gana punch si yo tengo la melodía grabada 2 veces. Y a veces por ahorrar tiempo se captura con 2 micrófonos distintos para que varíe un poquito el color y esa variación de color aporte punch, pero otras veces se toca otra vez para que las sutiles diferencias en la interpretación también aporten punch, para que se sienta como si hubiera 2 acordeones tocando la melodía, o que se quede la duda de que es 1 o 2 acordeones. Entonces hay muchas opciones, hay reglas, hay estilos más pegados a las reglas y uno como productor pues puede ser muy libre o muy juicioso respecto a ese tipo de cosas, son decisiones que uno va construyendo en el tiempo y en la experiencia. Muy bien, Sebastián. Profe, yo tengo una pregunta muy precisa y es hablando como de esos consensos que ha hecho cada uno de los géneros y de las personas pues, que hacen parte de esos géneros. ¿Uno dónde podría encontrar esos consensos pues, en mezcla de las cosas, las capas, cómo se ponen los reverb quizás en algunos de los géneros? Hombre, no hay muchísimo escrito sobre eso. Hay algunos libros más específicos hacia algunos géneros o que traen alguna información específica de algunos géneros. Realmente ahí es desde 2 perspectivas. La primera, la experiencia en el género, el moverse en ese género, hacer producciones durante mucho tiempo en ese género para ir aprendiendo cómo se configuran las normas de ese género. Y la segunda, creo que es más importante que todos, ese oído crítico. Es decir, cuando ustedes escuchan música que les interese producir y por decirlo ahora en adelante, ustedes deben aprender a escuchar desde este curso, no solamente como músicos, sino también como productores. Entonces, cuando escuchen un disco, cuando escuchen una producción, tengan en cuenta que cada vez puedan oír más detallitos, qué tipo de reverberación tiene la voz, cómo está la panoramización de cada uno de los instrumentos, qué está por encima de qué tan comprimido está la mezcla final, qué tan comprimidos están cada uno de los instrumentos. Entonces uno aprende a escuchar esos detalles así como aprende a escuchar, por ejemplo, la armonía. Y uno escucha la armonía y dice, ah, es una armonía que está usando acordes con notas agregadas y hay una cantidad de acordes de novena, de oncena y de trecena y hay acordes sus 4 y ese es el lenguaje armónico de ese género y de esa canción.
pero también vale la pena ir identificando en las grabaciones, por medio de la escucha, ese lenguaje de la producción, en términos de lo que les decía ahora, qué efectos utilizan, cómo son los balances, cómo son las compresiones, bla, 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 todas esas cosas para que ustedes puedan decir, por ejemplo, me gustaría que mi producción sonara como la producción de tal persona. Y a veces lo que uno hace es usar lo que se llama referenciación, es decir, uno pone esas producciones de referencia, las monta en el DAW, las pone en un track del DAW o usa un plugin para mayor comodidad respecto a eso y las está oyendo. Y dice, bueno, yo quiero que mis guitarras suenen como las guitarras de Queen. Y ahí voy a poner Somebody to Love y lo voy a poner en un track y voy haciendo mi grabación y oyendo las guitarras y digo, a ver, ¿cómo suena esa guitarra? ¿Cuál será el secreto de esa guitarra? Ah, es que tiene un cortecito por allá en los agudos y es que está comprimida más o menos 4:1 y es que tal cosa y tal otra y está ecualizada de tal manera y voy oyendo la guitarra de Somebody to Love y voy oyendo la guitarra de mi tema y voy jugando a que se parezca. Ese ejercicio de referenciación es importante en todas las etapas del proceso productivo y aporta una cantidad de cosas porque es alimentarse de las tradiciones y de las lógicas de los estilos y de los géneros e irse aprendiendo esas reglas de juego de los géneros. Pero creo que lo fundamental allí, Sebastián, es el aprender a escuchar y a trabajar con músicos de cada uno de los géneros para que ellos le enseñen a uno cómo funciona ese género. Es, sobre todo, cero prejuicios y una mente abierta a lo que le quieran aportar. Edwin, ¿tenés otra vez Listo. ¿Tenés otra vez la mano levantada, Edwin, o es que se te quedó levantada? Ah, profe, se quedó levantada. Ah, bueno, No, listo. Muy bien. Métodos. Primero, decidirse la mezcla es en estéreo o es una mezcla envolvente en surround o cualquier cosa de estas. Acuérdense que hoy está muy de moda, por ejemplo, la idea del 8D. Y el 8D es una simulación psicoacústica de que unas cosas suenan adelante, otras atrás, otras van rotando por aquí a los lados, otras están encima, otras suenan dentro de la cabeza de uno. Y eso se hace con herramientas que permiten mezclar usando sonido 8D. Entonces, uno a veces puede crear una mezcla monofónica porque es para la televisión o para una emisora de AM. A veces puede crear una mezcla en estéreo, por ejemplo, para las plataformas como Spotify, etcétera. A veces puede crear una mezcla en surround o una mezcla en sonido 8D o cosas por el estilo. Eso a veces le quita posibilidad de circulación a la grabación porque uno tiene que decirle a la gente, escúchela con audífonos. Y el otro dice, si lo quiero oír en parlantes, pues se va a oír mal. Pero entonces ahí hay un asunto que negociar. Otro elemento importante, la automatización. Lo que decía ahora, por ejemplo, es posible que yo quiera colocar en la panoramización un instrumento a un lado, pero también es posible que yo lo quiera ir moviendo a lo largo de un solo, o que yo, por ejemplo, quiera que la guitarra solista en el punto donde está haciendo un solo esté por encima del nivel, pero luego se quede calladita y suene más suave. Eso lo resuelvo con automatización, es decir, hacer que los parámetros vayan cambiando en el tiempo. El uso de buses y envíos, eso se llama enrutamiento y es como yo cojo la señal y la hago pasar por distintos lugares y por distintos buses. Los buses son como un bus del transporte público donde uno empaca gente. Aquí es lo mismo, uno empaca parte de la señal para que se vaya por un bus para, por ejemplo, ponerle un efecto determinado, una compresión, una reverb, lo que sea. Aquí actúan entonces el ingeniero de mezcla y el productor, y si lo vemos desde la perspectiva de la autoproducción, la mezcla en home studio puede ser muy desafiante debido a las limitaciones acústicas. Aquí es buena idea usar plugins de esos que simulan un estudio y trabajar con audífonos, porque les decía que los monitores, por buenos que sean, si no tengo tratamiento acústico ideal, pues no funcionan bien. Aquí dice que es importante invertir en monitores de calidad. Yo lo complementaría con esos simuladores que a veces mejoran mucho las cosas sin tener monitores, pero tener unos buenos audífonos, todos los mejores que uno pueda tener,
y usar la referenciación con otras producciones, lo que les decía ahora, oír otras producciones. Ahí es interesante, por ejemplo, conseguirse grabaciones en multipista o usar separadores de pistas como Moisés y cosas por el estilo para hacer lo que hace un canal que hay en YouTube muy chévere que se llama Shaun, que hace deconstrucciones, deconstruir la producción, analizarla, desmenuzarla para entender cómo está producida, no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista técnico. La masterización, diferencia fundamental en la mezcla, yo estoy trabajando sobre el multitrack, tengo todos los instrumentos separados en tracks y puedo tomar decisiones sobre cada uno de esos tracks. En la masterización ya todo lo tengo en estéreo, ya no lo tengo separado por tracks, en estéreo o en surround o en mono, depende del tipo de mezcla que haya hecho, y aquí lo que se hace es un pulido final sobre el paquete completo del estéreo, ya no sobre los tracks. Aquí trabajo la ecualización final de mi producto, la compresión, la limitación y maximización de volumen para que suene con buen punch, si se trata de eso en el género en el que estoy trabajando, es decir, que pegue duro, si es un género para ser escuchado en una discoteca, por ejemplo, pero también la sonoridad general respecto a otras canciones de la misma producción y a otras canciones del género. Piensen mucho que ustedes, cuando hacen una producción hoy, una de las cosas que le puede pasar a esa producción es que sea escuchada en listas de reproducción. Entonces ustedes tienen su producción y a las personas les gustaron estas canciones de la producción y las ponen en una lista de reproducción, y si suenan distinto desde el punto de vista de la masterización, por ejemplo, muy pasito, eso va a hacer que la lista de reproducción fracase con su canción y que la dejen de incluir en listas de reproducción, porque no puede ser que en una discoteca el DJ diga, esa canción es lo más de chévere, pero es que suena muy pasito y aquí le tengo que poner volumen. No, ahí se manejan unos estándares para que la sonoridad en el género sea muy adecuada para poder que, por ejemplo, en las listas de reproducción las cosas funcionen muy bien. Recuerden que en este momento es importantísimo ese asunto de las listas de reproducción. La gente ya oye poco álbumes completos, más bien escuchan listas de reproducción. Entonces hay que homologar la sonoridad con las posibles listas de reproducción. Hola Vanessa, cuéntanos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, perfectamente. Profe, ¿cuáles serían esos valores de volumen, como las reglas generales, como para poder tener un producto en una plataforma y pues que sea como un volumen estándar? Muy bien. En este momento eso ya no se piensa en decibeles, sino en unas unidades que se llaman LUF. Las LUF son unas unidades que miden más bien no la intensidad, sino la percepción de la intensidad. Por ahora lo voy a decir así porque después lo vamos a ver bien y con calma. Y resulta que para cada una de las plataformas de streaming, por ejemplo, hay un valor en LUF que uno debe respetar. Entonces uno debe revisar su producción si está cumpliendo con ese estándar, por ejemplo, de menos 14 loops o de menos 7 loops, por ejemplo, en muchas producciones de música que tiene que pegar duro, como música electrónica y salsa y reggaetón y músicas urbanas y cosas por el estilo. Pero entonces digamos que hay más o menos unas reglas y unas convenciones que uno puede encontrar en tablitas por ahí a lo largo del internet y que vamos a revisar después con calma. Ahora, ¿cómo se hace para saber si uno está cumpliendo con ese estándar? Pues utilizando un medidor de percepción de la intensidad sonora, hay varios plugins que sirven para eso, y revisando que cumpla con ese estándar de LUFS. Se mira, Vanessa, básicamente de varias maneras. Una es la intensidad instantánea, los LUFS instantáneos que son en un momento determinado, pero la más importante es la intensidad promedio durante toda la canción. Entonces, si uno dice, por ejemplo, es que voy a mezclar para Spotify, entonces debería utilizar los estándares de Spotify, que normalmente son menos 14 loops, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a revisar con más calma después, ten un poquito de paciencia ahí, pero más o menos esa es una respuesta general. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué debo saber acá? Procesamiento analógico y procesamiento digital. Hay cosas que funcionan bien, procesar en el dominio de lo analógico, por ejemplo, pasar la mezcla
por un amplificador de tubos para darle cuerpo, por decirlo así. Secuenciación de las pistas para el álbum, cómo armo el álbum y cómo homologo la sonoridad de todo el álbum. Preparación para diferentes formatos, es distinto el máster que yo debo hacer si lo quiero prensar en un CD, si lo quiero prensar en un vinilo, si lo quiero mandar por una plataforma de streaming. Normalmente debería hacer varios máster, cada uno de ellos para una medio distinto. Si necesito una mezcla para radio, una versión para radio, también debería ser un máster específico para radio, etc. ¿Quién trabaja aquí? Un ingeniero de masterización, básicamente. Desde la perspectiva de la autoproducción, aunque es posible hacer una masterización muy básica en Home Studio, y aunque hoy tenemos la posibilidad de hacerla usando herramientas automatizadas como lo vamos a hacer en este curso, muchos artistas independientes optan por contratar un ingeniero especializado en masterización para llegar a una buena calidad. Ahí están todas las opciones y eso se ha vuelto muy barato. Hoy es posible uno decir que grabó una producción en un home studio y que la hizo masterizar en un estudio súper especializado de Los Ángeles, qué sé yo, de, de Londres, esos estudios pues que son top y que le cobraron $200 por canción y que era una producción donde había presupuesto suficiente para eso y nos queríamos dar ese lujo, entonces es posible. Y ahí en otros casos uno dirá, no, a duras penas en esta producción me puedo dar el lujo de hacer una masterización usando una herramienta de inteligencia artificial que me dé una calidad razonable para lo que en este momento puedo pagar. Todo lo que uno hace en el ámbito de la producción musical es un balance de calidad versus presupuesto, de efecto-beneficio. ¿Qué tanto tengo y estoy dispuesto a pagar para obtener determinado beneficio? Conclusión, el proceso de producción musical es complejo y multifacético, involucrando una variedad de habilidades técnicas y creativas, mientras que la autoproducción en home studio ha democratizado el proceso, también presenta desafíos únicos que requieren dedicación y aprendizaje continuo por parte del artista. Autoproducirse es complicado. Ya no es tan complicado porque hay que tener mucha plata, es complicado porque hay que tener conocimiento y experiencia y, digámoslo, dedicarse a una cantidad de trabajo enorme. El autoproductor tiene que muchas veces componer las canciones, hacer los arreglos, grabar, en esa grabación ser el ingeniero de grabación y ser al mismo tiempo el músico, en muchos casos tocar todos los instrumentos de la producción, en muchos casos hacer el mismo la mezcla y la masterización, en muchos casos hacer el diseño gráfico de la portada del disco, resolver los asuntos relacionados con temas con derecho de autor, si son por ejemplo covers, es decir, son una cantidad de roles que tiene que cumplir solo el autoproductor. ¿Es posible? Sí. Les dejo el cuento, por ejemplo, de todos los Grammys que se ganó Billie Eilish en su momento con una cosa autoproducida con su hermanito en el apartamento en que vivían. Es perfectamente posible. Ellos además tenían plata. Pero si uno mira las entrevistas que ellos hicieron así informales en su canal de YouTube, se da cuenta que tampoco tenían equipos top, pues que les hubieran costado una fortuna. Básicamente trabajaron con conocimiento. Aquí lo importante, y quiero que es lo que se les quede, lo fundamental no son las herramientas, sino el conocimiento que uno tiene del proceso y de las herramientas de las que dispone. Sebastián. Profe, con todo eso de temas de autor, ¿en este curso lo vamos a ver o pues eso ya es otro tema aparte? En la unidad final de este curso vamos a ver algunas cosas relacionadas con derecho de autor, con protección de las obras, con licenciamiento de covers, y eso lo vamos a cubrir de una manera más o menos general porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que ustedes queden suficientemente informados sobre el asunto. A propósito, Eso es largo. Eso es largo y hay que ir adquiriendo experiencia poco a poco y asesorarse y resolver muchas cosas. A propósito, les recomiendo mucho un canal de YouTube que se llama Mi Disquera. Mi Disquera lo maneja una youtuber
que durante muchos años fue productora ejecutiva de una de esas multinacionales de la industria fonográfica y hace unos videos supremamente interesantes sobre temas relacionados con la producción musical. Cuáles son las mejores plataformas, cómo se graban covers y cómo se obtienen las licencias para esos covers, cómo, a qué asociaciones de derechos de autor internacionales debe estar uno afiliado y a cuáles no. Entonces, esos videos de mi disquera, se los recomiendo que se los vean uno a uno cuando tengan raticos por ahí. No son muy fuertes respecto a la parte visual, lo que a mí me parece muy bien, porque funcionan muy bien como podcast. Entonces yo, por ejemplo, muchos de esos los escucho cuando voy por ahí moviéndome de un lugar a otro y me enseñan bastante. María Alejandra, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Eh, Bien, profe, muy contenta con la clase. Qué bueno, me Profe, alegra. yo iba a decir que, gracias. Profe, que yo iba a decir que, pues, que a mi parecer, como lo más duro al momento como de este proceso de grabación es la mezcla, creería yo, pues porque realmente, pues, por ejemplo, programas como el Reaper que lo vimos en tecnologías, que son muy prácticos al momento como de usarse porque no tienen como tanta cosa como otros programas, por ejemplo, como Cubase 5, que Ujú, recuerdas que te había dicho que yo, por ejemplo, usaba ese. Entonces, que ujú. creo que hay programas que pueden hacer muy simple el proceso, pero creo que la mezcla es como, o bueno, a mí me dio muy dura esa parte. Entonces sería muy bacano también como poder entender eso. Pues a mí me sorprende mucho cuando dices que se puede hacer mucho con poquitas herramientas, pero sí, es que creo que es saber muy bien, por ejemplo, todo ese proceso, sobre todo el de la mezcla. Y no sé si vamos a ver ese tipo de programas o algo así. Ujú. Bueno, en este momento yo diría que todos los DAO son absolutamente competitivos y, y todos hacen absolutamente lo mismo. Reaper tiene una característica especial y es que las cosas sofisticadas, ultra sofisticadas, las tiene, pero no las tiene tan visibles. Entonces, uno tiene la impresión con Reaper de que solamente está lo básico, pero tengo para decirte que Reaper es mucho más sofisticado y mucho más completo que Logic, que Pro Tools, que Cubase y Nuendo y que cualquiera de los otros DAO. Creo que en este momento el DAO más interesante, más completo y más sofisticado que existe en el mercado es Reaper. Ahora, no respecto a los instrumentos virtuales que trae, porque él no incluye instrumentos virtuales en su distribución, pero respecto a lo que puede hacer, es el más sofisticado de todos. Es muy importante conocer muy bien los procesos y conocer muy bien las herramientas, desde el punto de que uno pueda resolver sus necesidades usando cualquier herramienta distinta. Es decir, una mezcla, si uno sabe mezclar, es lo mismo hacerla en Pro Tools o en Cubase o en Reaper o en cualquiera de los DAW. Aquí influye mucho también el arsenal de plugins con el que uno cuente, pero sobre todo el conocimiento. Uno podría decir, no, es que yo mezclo con los plugins básicos, tengo 3 compresorcitos y esos son los que me gustan y los que sé manejar y los que sé exactamente cómo suenan y tengo 3 reverberaciones y son exactamente las que siempre uso y tengo unas consideraciones técnicas sobre cómo hacer la mezcla en mi DAW y esas son las que uso y una forma de automatizar de las 1000 que existen y esa es la que uso y con eso lo hago muy bien y logro hacer tremendas mezclas. Entonces es un asunto de conocer las herramientas, de conocer lo que uno quiere, de ser capaz de imaginarse lo que uno quiere y conocer muy bien los procesos. Es un asunto básicamente de experiencia. Ahora es posible que el asunto de la postproducción sea más complejo que el asunto de la preproducción y por eso también los invito, como están hoy sus compañeros que han pasado por este curso de introducción a la producción, al curso de postproducción, donde nos centramos sobre todo en la parte de la mezcla y masterización, que son no más complicadas, pero digámoslo, un poquito más exigentes desde algunos puntos de vista. ¿Listo, Alejandra? Sí, profe, claro, muchas gracias. Muy bien, a ti. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su participación. Vea que cuando participamos bastante, la clase se convierte casi en una clase presencial porque logramos sentirnos más cerquitas desde el punto de vista humano, los unos a los otros. Entonces, ténganlo en cuenta, participen, hablen, todo lo que ustedes quieran,
porque si la clase la damos entre todos, esto se convierte en una experiencia única y maravillosa. Y si la da solo el profe, nos dormimos todos, hasta el pobre profe. Entonces, muchas gracias por la participación. Y bueno, chicos, entonces esperen que la clase sobre maquetas que les debo, se las hago llegar de hoy al miércoles, si puedo, rápido, lo más rápido que pueda, para que ustedes la vean y empiecen a preparar su maqueta y sobre todo para que no quedemos atrasados en el tiempo. Esta clase la subo ahorita a YouTube para que puedan repasar cosas de aquí. Sí, Vanessa, cuéntame. Y María Camila después. Estaba buscando porque yo vi la primera y la segunda clase, pero la tercera no la encontré. Entonces, de hecho en la clase 2 dijiste como que ibas a subir y no la encontré. No sé si de pronto está en el canal de YouTube o no sé por qué acá en el Teams no la encontré. Vanessa, no la encontraste porque yo todavía no la he subido. Y no la he subido, ahorita empecé por decirles que no me dio el tiempo, pues no lo logré hacer en el transcurso de la semana pasada, pero se las estaré subiendo de aquí al miércoles más o menos. Listo. Yo dije, ahora entro toda perdida porque no sé de qué hablaron en la tercera clase. Claro que sí, pero no te preocupes que no, la tercera clase es esta. ¿Listo? La tercera clase es esta y entonces la que les voy a grabar para que quedemos al día con el cronograma va a ser la cuarta, que es la de las maquetas. ¿Listo? Camila, hola, cuéntanos. Hola, bueno, es mi primera clase, estaba yo como toda perdida, fui la que te escribí por correo, entonces Claro estuve mirando en Teams y pues todavía no me aparece en la carpeta de general, todavía no me aparece absolutamente nada, no sé si es que no tengo accesos, entonces cuando yo entro como que archivos, general, ahí que me debería aparecer como todo, no Mira, tengo información. Te muestro lo que te debería aparecer para que me confirmes sí. Si tú vienes a equipos, te debería aparecer este equipo que es producción. ¿Ese ya te aparece? Sí, señor, y el chat también ahí lo escribiste mañana. Listo. Y todo lo que nosotros vamos a estar trabajando en la pestaña que más nos vamos a mover es en esta que se llama trabajo de clase. Aquí en trabajo de clase tenés dos cosas importantes. La primera, generalidad, es donde está el programa, la invitación al grupo de WhatsApp, la bibliografía, etcétera, etcétera. Y esta última, que es el curso de Moodle. En ese curso de Moodle es donde yo pongo los materiales. Si haces clic en ese enlace, te lleva acá. Y le vas a decir entrar como persona invitada. Y entonces, aquí están todos los materiales de cada una de las unidades. Todos los materiales que estamos usando para cada una de las unidades, solo están habilitados los de las unidades por las que ya hemos pasado. Las unidades que ya hemos pasado son ¿cuáles? Qué pena como para yo desatrasarme. El sonido. Estamos en el sonido, propiedades y características. Y empezamos hoy el proceso de producción musical y sus etapas. Ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Muy bien. Y te digo otra cosa además, y es que aquí en la parte de calendario puedes ver cuál es el tema de cada una de las clases y además el enlace de cada una de las clases. Entonces, cuando vas a entrar, por ejemplo, la próxima clase va a ser elaboración de maquetas sonoras 2. Entonces, mira que aquí te aparece el enlace para unirse o para compartirlo. Ok, para hasta que el lo momento tengas no presente, el enlace va cambiando. Y que además las clases grabadas, no sé si alcanzaste a ver las que ya estaban. Sí, ahí decía uno como grabaciones. Exacto, aquí dice grabaciones de clase, esos son enlaces al canal de YouTube y por ahora hay dos que corresponden a las dos clases que hemos visto. Te invito a que les eches una mirada para que te logres poner efectivamente al día. Ok, no tenemos tareas pendientes. Y no tenemos tareas pendientes por ahora. Listo, profe, muchas gracias. De todos modos, aquí con mucho gusto, aquí figuran las tareas que todavía no se han dado con cada una de las fechas de entrega durante el semestre. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, a todas. Y hay manos levantadas todavía. Andrés, Sebastián y Edwin. Profe,
usted en la clase antes del festivo dijo que iba a poner usted estaba hablando del sonido y sus características. Dijo que iba a poner se cortó la clase, ¿cierto? Eso fue horrible. Y tuvimos... Y, y después dijo que iba a poner un taller, ¿cierto? Para mirar qué fue lo que vimos, ¿cierto? Como todo, como una evaluación. Sí, Entonces, yo no... ese cuisecito todavía no se los he puesto, esta semana se los pongo. Ah, bueno, porque yo pensé que Listo, ya lo había puesto. pero por ahora no tenemos pendientes, no te preocupes, listo. Listo, profe, gracias. Muy bien. Edwin. Profe, sí, lo que pasa es que yo tuve dificultad. Yo había matriculado producción musical, pero postproducción no la había matriculado, sino que yo había escogido una materia que tiene que ver con acordeón del Caribe. Pero no hubo la cantidad Cupo. suficiente de estudiantes. Entonces, a última hora, escogí esta materia de postproducción porque vi que era como el mismo tema, como avanzar más en el mismo tema de la producción musical, pero ya van 3 clases. Entonces, mi pregunta era la siguiente, si eso no me afectaba en algo. No, porque están grabadas. Grabalas, mira los materiales y ponete al día. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo, y cualquier cosa, Edwin, me estás diciendo para poderte apoyar. ¿Listo? Gracias. Ok, con gusto. Alejandra. Profe, hola. Sí, yo te iba a Hola. preguntar que si nos recomendabas algunos videos también como para ir mirando. Por ejemplo, yo no recuerdo, y qué pena, yo sé que lo habíamos hablado en tecnologías, no recordaba cómo era que se ponía, por ejemplo, em, el metrónomo como tal, es decir, el tiempo de cada compás en el Reaper, por ejemplo, que eso sería muy bueno usarlo en la maqueta. Por supuesto, claro que No sé si sí. hay algún video. Qué pena contigo, Sí, profe. sí, Me y preguntar están otra vez, puestos. perdón. No, no, en absoluto, no te preocupes. Sí, tengo unos videos seleccionados que vamos a utilizar y que como vamos a pasar a la clase de maquetas, se los comparto también en estos 2 o 3 días próximos. Listo, Gracias. con todo gusto. Y Sebastián. Profe, no sé si vos me puedas ayudar en lo del calendario para poder unirme a las clases. Me aparece que pues que no tengo ningún calendario y me aparece un error. Entonces no sé si puedas Eh, ayudar ahí. pero es que vos estás mirando seguramente el calendario aquí dentro del canal general. Y el calendario que debes mirar es este que aparece aquí en la esquinita. Ese es el que estoy. Si me dejas compartir pantalla, te enseño. Sí, compartila. Espérame. ¿Qué sería esta? Mira que pues estoy aquí, o sea, estoy en donde nos estás enseñando toda la cosa. Y mira que primero calendario me aparece con ese simbolito y esto es lo que me aparece. Ah, qué tan raro. Y te aparece el equipo de producción, mostrando Sí, equipos. Sí, está bien. Hombre, eso es un asunto de la licencia de Teams. Tenés que escribirle a soporte de la universidad, si querés recordarme por el WhatsApp, yo te digo exactamente a qué correo tenés que escribir para que te resuelvan eso. listo, profe, Porque muchísimas gracias. es porque no te lo tienen habilitado desde allá. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Muy bien. Con todo gusto. Andrés, levantaste la mano otra vez. Y Sí, Edwin. profe, porque, bueno, Sebastián acaba de mencionar eso y de pronto tiene que ver con la actualización de la aplicación, porque también hay Teams Classic y esas cosas como que se tienen que estar Sí, actualizando, entonces es también por ese punto. cierto, de pronto si actualizas puede que se resuelva. Sí, Pero, sí. Y ah, ok, sí, esto concreto del calendario debe ser un asunto de licenciamiento, entonces sí te lo resuelven directamente la gente de allá de la administración. listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Edwin.
Profe, qué pena. Lo que pasa es que hoy es la tercera clase que yo estoy. Y si hay, ¿qué herramientas necesita uno para, por lo menos uno que nunca ha estudiado esto y tiene algún conocimiento previo, qué herramientas necesito para que este curso sea más efectivo? Por ejemplo, el programa, si necesito un Hombre, micrófono o básicamente, como los más básicos, que no le de salga a eso uno, vamos a, que no tenga uno que comprar, sino con lo que uno tiene, el computador y no sé. en la primera clase hay un poco de detalle sobre eso, pero de todos Sí. modos, básicamente, no sé si viste ya el video de la primera clase. De todos modos, básicamente, un computador en el que puedas instalar Reaper, sería útil tener una interfaz de audio y sería útil tener un micrófono y unos audífonos tan buenos como puedas tenerlos. Bueno, listo, profe, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno, bien, con mucho gusto. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su presencia. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén Gracias, muy profe. bien. Gracias, profe. Chao. A ustedes, Listo, chao. profe, compañeros. Chao, chao. Gracias.